Ahora, eso es Nehemías 6:15. El muro o la obra, la construcción no era pequeña. Era el muro de una ciudad bastante grande. Hacía 92 años aproximadamente que el ejército de Babilonia había invadido y conquistado el reino de Judá y Jerusalén. Había destruido sus murallas, destruyó el templo, las puertas, los palacios, no dejó nada en pie. Todo fue destruido y todo fue quemado. Pasados 70 años de esa catástrofe, debido a que en la rebelión del pueblo de Dios fue usado Babilonia como el brazo de Dios para ejercer su juicio sobre su pueblo. O sea que Dios es amor. Amén. Pero Dios también es un Dios de juicios. Ahí sí no dijo amén, ¿verdad? Dios es amor. ¿Usted cree que fue el diablo el que trajo al ejército de Babilonia para destruir Jerusalén y llevar cautivo al pueblo de Dios? No fue el diablo. Fue Dios. A veces le echamos culpa al diablo de cosas que no tienen nada que ver. El diablo solo puede llegar hasta donde Dios lo permite. Si alguien tiene un perro bravo aquí en casa, en su casa, usted le pone una cadena y usted es el que decide qué tanto cadena le da a ese perro bravo. En el reino de Dios, eso es Satanás. A veces se le da mucho lugar a Satanás. Se recuerda a Job, cómo vino la tragedia, la enfermedad, cómo vino la muerte de su familia. ¿Se recuerda de la historia de Job? ¿Quién fue? Dios. Dios. Bueno, solo para dejarle claro, porque a veces nosotros le queremos echar la culpa al diablo de nuestra carnalidad. ¿Fue el diablo? No, fue nuestra carne. Es que alguien adulteró y dijo, es que el diablo. No. Fue la carne. Es nuestra naturaleza caída. Amén. ¿En dónde me había quedado antes de que el hermano Patzán me interrumpiera? En el mes de Elul, día 52. No me quedé ahí. Me quedé en que el ejército de Babilonia fue el juicio de Dios sobre su pueblo. Fue destruida la ciudad. Casi no dejaron a nadie del pueblo ahí. Fueron esclavizados. Fueron lanzados fuera de su tierra y eso se le conoce como el exilio o la cautividad. Después de 70 años de cautividad, tal como el Señor había dicho a través de su profeta Jeremías, sale un edicto de parte del rey Ciro, donde autoriza a los judíos a regresar a su tierra natal y a regresar a Jerusalén para reconstruirla. Y así sale el primer grupo de cautivos. A la cabeza va Zorobabel como el gobernador y van como 50,000 almas. De quizás 2 millones o 3 millones de judíos, solo regresan 50,000 junto con Zorobabel a reconstruir lo que había quedado de Jerusalén. Eso fue la reconstrucción. El primer grupo regresó 92 años antes de Nehemías 6:15. 12 años antes de la reconstrucción del muro, regresa otro grupo de judíos, como 3,000, y a la cabeza iba el sacerdote Esdras. El primer grupo de judíos, junto con Zorobabel, empiezan la reconstrucción, pero no la terminaron, y reconstruyen el templo que era el centro de la adoración a Dios. 80 años más tarde del primer grupo, llega Esdras como cabeza, como líder espiritual, y trae un avivamiento dentro del pueblo, dentro de los habitantes de Jerusalén. Pero han pasado 92 años y las murallas, los muros, las puertas, las torres de la muralla de Jerusalén
no habían sido reconstruidas. ¿Cómo es posible que en 52 días se hizo lo que no se pudo hacer en 90 años? No, aquí nadie me contesta, pero vamos para los de acá. ¿Cómo es posible que en 52 días se hizo lo que no se pudo hacer en 90 años? La voluntad de Dios. Dios lo permitió. En 52 días se hizo lo que no se pudo hacer en 90 años. El pueblo que estaba ahí habitando en Jerusalén, pues ya se había acostumbrado a ver las puertas quemadas, las torres caídas, ya se había acostumbrado a los escombros. Ya habían nacido ahí una nueva generación de judíos y ese era el panorama. Estaban acostumbrados a que no hubiera murallas, a que hubieran escombros, a que hubieran puertas quemadas. Ellos miraban ya eso como algo normal. Sabe que por tan mala que sea la situación que alguien vive, pero si la vive por muchos años, piensa que eso es normal. Si hay una mujer casada con un hombre que le da malos tratos, que la abusa verbalmente, aquí me imagino que no hay ninguno de esos bandidos, ¿verdad? Que la abusa físicamente, 20 años, ella llega en un momento a pensar que eso es normal, porque se acostumbró a los escombros, se acostumbró a la ruina. A veces hay cosas en nuestras vidas y prácticas que nos hemos acostumbrado a hacer y que es pecado y pensamos que es normal. Y no vamos a decir, es que es la voluntad de Dios que esté así. No era la voluntad de Dios que las murallas estuvieran caídas. La voluntad de Dios era que las murallas fueran reedificadas. Como no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en la carne, que nosotros no sepamos ser buenos esposos, o que las hermanas no sepan ser buenas esposas. No es la voluntad de Dios que una mujer que se llame cristiana no viva en sujeción a su esposo. No es esa la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que un hombre que se diga cristiano no ame y no trate a su esposa como vaso frágil. Yo nunca tengo problemas con mi esposa, nunca hay ni siquiera una discusión. Claro, pues como si es un ogro. Pobre mujer siempre callada, no tiene ni voz ni voto ni opinión en la casa. Esa no es la sujeción bíblica. La sujeción bíblica es en amor, en comprensión. ¿Sabe que usted es un equipo con su esposa? ¿Vale? Usted no es jefe. Ser esposo no es ser jefe. Ser esposo es que usted decidió compartir con su esposa y que juntos van a tomar decisiones. Claro, su esposa, si su esposa es sabia y sujeta, le va a dar su lugar. Porque tan fea, ¿verdad? Cuando estamos hablando entre cristianos, ¿verdad? Cuando una mujer, ¿verdad? Se mira que es la que manda. Tan feo que se mira eso. ¿Cómo dicen los hermanos de México a los hombres así? Mandilones. Tan feo con los hombres mandilones, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no escuchemos a nuestras esposas, porque muchas veces nuestras esposas nos dan buenos consejos. Nos dice, ten cuidado con tal persona, tan mal pensada esta. Y después te lo dije, canías de pijije. Entonces, hermano, posiblemente en nuestras vidas, en nuestra situación, en algún área de nuestras vidas, hay ruinas, hay torres caídas. No se ha reconstruido la muralla, pero han pasado tantos años que decimos, esa es la voluntad de Dios. No nos consagramos, o sea, nos decimos cristianos, ¿verdad? Porque de vez en cuando vamos a la iglesia los días domingos. No hay frutos de arrepentimiento y pensamos que eso es normal y pensamos que tenemos comprada la entrada al cielo.
cuando no hay frutos de arrepentimiento, cuando no hay cambios en nuestra vida, usted dude de que es salvo. El salvo, una de sus características es que tiene deseo de consagrar su vida a Dios y quiere servirle. Y se compromete. Y para eso es la iglesia local, para comprometerse a servirle a Dios. Para eso es la iglesia local, para comprometernos y para trabajar como un equipo unidos. No, en este caso, no para el hermano Licardí. Él es el pastor de la iglesia, pero de él no es la iglesia. Él no dio su sangre por la iglesia. La iglesia es del Señor Jesucristo. Y esta es una manifestación, un pequeño cuerpo local del cuerpo de Cristo, que se tiene que organizar y tiene que haber un pastor. Tiene que haber una cabeza, tiene que haber un líder. Pues esta era la situación. Las ruinas habían estado caídas, sin reconstruir, sin hacerse nada, por 92 años. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo están las murallas de tu hogar? ¿Cómo están las torres de tu hogar? ¿Cómo están las puertas de tu hogar, de tu casa? Sólidas, torres donde puedes ver desde lejos el peligro y decirle a tu familia del peligro. ¿Dónde es el primer lugar donde tenemos que evangelizar? ¿De qué me sirve que Dios me use como un evangelista internacional escasado en televisión? Y que supuestamente las almas, porque de todos esos que pasan, no todos se convierten de verdad, algunos son emociones. Sí. Y Dios me use y las almas vienen a Cristo. Y mi casa con la ruina de ruinas. Eso no es así, ese no es el orden de Dios. Yo sé que no es una predicación para que haya muchos amenes, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué pasos tomó él para tener un éxito sin precedentes? Para poder reconstruir en un tiempo récord, en 52 días, una muralla tan grande. Reedificó las familias. Sí, permíteme. ¿Qué hizo Nehemías, hermano? ¿Cuáles son los pasos que tomó para tener tanto éxito? No solo que se reconstruyeran las ruinas caídas, pero en el tiempo en que se hizo, en 52 días, metros y metros, con torres y puertas de una ciudad. Entonces eso es lo que vamos a ver esta noche. Lo demás solo fue la introducción. ¿Cómo se va a reconstruir la iglesia? ¿Cómo se va a reconstruir mi vida? ¿Cómo se va a reconstruir mi hogar? Y esto usted lo puede aplicar en su casa, en su trabajo y en cualquier lugar, y especialmente en la iglesia. Vámonos al capítulo 1 de Jeremías. Ahí está cerquita, donde solo tiene que voltear 2 hojas hacia atrás. Nehemías. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, que es entre noviembre y diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. El año 20 ¿de qué? Del rey de ese tiempo. Tenía 20 años de gobernar. Estando yo en Susa, capital del reino medo-persa, que vino Anani, uno de mis hermanos, era un hermano biológico de Nehemías, vino Anani con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, de aquellos que habían regresado, que yo le mencioné hace 90 y pico de años, y que habían regresado hace 12 años, y que posiblemente durante ese tiempo habían regresado algunos poco a poco. Otra vez 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, o sea, los que habían regresado, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, este reporte lo recibe Nehemías, pero ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
Una de las primeras cosas es que Nehemías estaba interesado en los negocios de Dios. Nehemías tenía un interés genuino en la ciudad y en el pueblo de Dios. Y no solo dijo Nehemías, oh qué triste, pobrecitos, y tomarlo como, y estar solo un momento compadeciéndose de Jerusalén y de sus habitantes, sino le llega a su corazón, a su espíritu, a su alma, y él lo hace de él y prepara su corazón. ¿Sabe que para cada tarea especial Dios tiene preparado a un hombre? Para cuando se necesitaba a un libertador del pueblo de Israel en Egipto, él había preparado a un Moisés. Para que se expandiera su evangelio por todo el mundo conocido del Mediterráneo, él había preparado a un Pablo. Para cada ocasión especial, Dios ha preparado a un hombre y a un líder que va a levantar él y que va a usar a ese hombre para que él anime a su pueblo para hacer la obra de Dios. Y Nehemías era el hombre, por decirlo así, que Dios necesitaba para la tarea de reconstruir, para traer gloria a su nombre. Porque lo único que Dios está preocupado, si cabe la palabra preocupado, es en traer gloria a su nombre. Y en lo único en que su pueblo, los que verdaderamente aman a Dios, deberían de estar ocupados es en traer gloria a su nombre. Y todo lo demás debería ser secundario. Pero lamentablemente el pueblo de Dios, especialmente en Estados Unidos, lo que más le preocupa es el dólar. Lo que más le preocupa es su estado migratorio. Lo que más le preocupa, hermano, es su comodidad. Lo que más le preocupa es tener un buen vehículo. Y en segundo lugar, Dios. Y en tercer lugar, si le da tiempo, va a la iglesia. Pero este hombre viene y mire cómo responde. Llora, se lamenta, hace duelos por unos días y ayuna y ora delante de Dios. El ayuno sin oración realmente no tiene ningún valor espiritual. Podemos ayunar por causas médicas, porque tenemos un examen y lo van a hacer en la tarde y nos dice tiene que venir en ayunas, pues ya uno ayunó. Por razones estéticas, aquí veo que nadie lo necesita, ¿verdad? Pero algunos necesitamos quizás perder el peso y no desayunamos o no cenamos y estamos ayunando, pero es por razones estéticas. O alguna pena muy grande, una tristeza muy grande y se nos va el hambre, o un coraje. Hay quienes se pelean con su estómago. ¿Qué culpa tiene el pobre estómago? Ya no comen. Yo nunca me pelearía con mi estómago. Uno de mis mejores amigos es mi estómago. Pero lo que le da validez al ayuno es la ocasión. La ocasión ameritaba el lamento que hace este hombre de Dios, ameritaba el ayuno, pero acompañado de la oración. O sea que podemos llegar a la conclusión que Nehemías era un hombre espiritual. Era un hombre de Dios. Era un hombre, le repito, que su corazón estaba en las cosas de Dios y que su preocupación estaba, su interés estaba en el bienestar de la ciudad de Dios y en el pueblo de Dios. ¿En dónde está su interés? Yo le voy a decir en dónde está su interés. En lo que usted gasta más tiempo. Ahí está su interés. Nuestro interés está en aquello que nos da más satisfacción, en aquello que más nos gusta. En eso es lo que gastamos más tiempo. Por ejemplo, si nos gustan mucho las movies, vamos a tener en la casa Apple TV, Amazon, y todos los servicios que hay, ¿verdad? Netflix, tenemos, ¿verdad? Así una televisión así o más grande en la casa. No le estoy diciendo que eso es pecado. Yo tengo una televisión el doble que no. Una televisión grande también. iPads, tabletas, hermano. Y entonces nos podemos pasar fácilmente 2-4 horas viendo movies y no sentimos el qué buena estuvo esta movie. Y hasta hablamos, fíjate que vi una con el 4, fíjate que vi una, está buenísima. Mirad, ahí está en Netflix. Pero y si nunca hablamos de la Biblia, hermano, lo que venimos a hacer cuando danzamos y brincamos no es más que eso, brincos y saltos, pura emoción.
si nuestro interés verdadero no está en las cosas de Dios. ¿Sabe usted que la primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia no tiene nada que ver con música? ¿Sabe cuándo es la primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia? Abraham le dijo a su hijo: vamos a ir a adorar. La adoración es obediencia. La adoración es consagración a Dios. La música solo es un ingrediente para que esté un poco más bonita. La música solo es como cuando usted va a regalar algo y usted lo envuelve bonito, ¿verdad? Pero usted lo envuelve bien bonito, le pone una moña preciosa, un regalo, se mira precioso, y cuando lo destapan no hay nada. Eso es cuando venimos a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, gritamos más, ¿verdad? En medio de la emoción. Pero durante la semana ni abrimos la Biblia. Pero Nehemías no era un hombre así. Nehemías era un verdadero hombre de Dios. Y a continuación se nos da un modelo de la oración. La base de todo, hermanos, es la oración para reconstruir. La base para reconstruir nuestra casa, nuestro hogar, es la oración. La base para reconstruir la iglesia es la oración. La base para tener éxito en el trabajo es la oración. Dice en el versículo 5, mire los elementos, este es un modelo de oración, mire los elementos de la oración. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es ese primer ingrediente de la oración que está haciendo Nehemías? Adoración, exaltación. ¿Cómo oramos nosotros? Salimos a la carrera de la casa, nos subimos al carro y ahí oramos en el carro: Señor, guárdame, bendice mis días, guarda a mis hijos. Si somos vendedores, ¿verdad? Que hoy tenga muchas ventas. Depende, esa es nuestra oración. Pero el modelo de la oración, hermano, es adoración primero. Exaltación, reconocer a Dios. Cuando oramos debemos de poner la vista en Dios, no en nuestra necesidad. Cuando oramos debemos de poner la vista en Dios, no en nosotros mismos. Porque orar cualquiera ora. Los musulmanes oran, los testigos de Jehová oran. Cualquiera ora. Pero debemos aprender a orar. Debe haber adoración, debe haber exaltación. Debemos poner nuestra vista en el Dios de los cielos y ver cuán grande y cuán digno es Él. Y eso es lo que está haciendo. El primer elemento de una oración, del modelo de esta oración, es adoración y exaltación. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y afirma tus ojos para oír la oración de tu siervo, que haga ahora delante de ti, que hago ahora delante de ti de día y de noche. No solo oró él esa vez, sino oraba constantemente por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo, el 7, nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Cuál es el segundo elemento que usted mira ahí? Confesión y arrepentimiento. Confesión de pecados. A veces, ¿verdad? Ya no nos duele la conciencia y andamos así, como que no pecamos. Y decimos: yo ya tengo una semana de no pecar. Y ahí ya pecamos, ¿verdad? Hermano, nuestra naturaleza es pecadora. ¿Sabe usted que el hombre es una máquina de hacer pecados? Ese es el hombre, una máquina de hacer pecados. Nuestro problema, hermano, no es lo malo que hacemos, porque ese solo es el resultado de quién somos. Nuestro problema es quién somos. Esa naturaleza caída, esa naturaleza que constantemente nos lleva hacia el pecado, hacia lo malo. ¿Cuándo a un niño se le tiene que enseñar a mentir? ¿Hay escuelas para malas palabras? Cuando digas así, mira, cuando maltrates a alguien,
el curso número 1, curso básico, y el curso número 2, tienes que hacer así. ¿Verdad que nadie nos... pero eso se nos sale, se nos da. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza corrompida dentro de nosotros. Y solo cuando tenemos un contacto con el Dios verdadero, con la santidad de Dios, podemos darnos cuenta de cuán corrompida es nuestra naturaleza. No crea que usted es buena gente. Según la Biblia, usted y yo somos lo peor. No hay bueno ningún uno. No hay ni uno que busque a Dios. En su lengua hay veneno de víboras. Es lo que dice el libro de Romanos. El hombre que conoce a Dios, que verdaderamente conoce a Dios, sabe que es un gran pecador. Y por eso ama más a Dios, porque dice, cuánta misericordia ha tenido Dios de mí. ¿Qué era lo que decía Pablo? De los pecadores yo soy el número 1. Porque había realmente conocido a un Dios vivo, a un Dios santo. Lo bueno que en Cristo Jesús hay esperanza para el pecador. Lo bueno que en Cristo Jesús se pueden reconstruir las murallas caídas y levantar torres y edificar la ciudad de Dios. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo Moisés, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para que habite ahí en mi nombre. ¿Cuál es este otro elemento? El primer elemento, adoración y exaltación. El segundo elemento, confesión de pecados. ¿Cuál es este tercer elemento? Es una oración bíblica. Porque está diciendo lo que Dios había dicho y lo que había quedado escrito. Pero ¿cómo vamos a tener una oración bíblica si no leemos, si no estudiamos, si no memorizamos la Biblia? Le repito, cualquiera ora, pero no cualquiera hace una oración bíblica. Porque nuestra oración debe estar basada en las Escrituras, en la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios. Aquí no es yo digo, yo proclamo, yo decreto. No, aquí, mis amados hermanos, es Biblia. No son nuestras grandes ideas. Tenemos que ser cristianos bíblicos. Nuestra oración debe ser bíblica, basada en la palabra de Dios. Ay, Señor, perdona a Satanás. ¿Será esa una oración bíblica? Esa no es una oración bíblica. Sigamos pues. ¿Qué horas son las 8? ¿A qué horas termina el servicio, hermano? Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Redimiste con tu gran poder. Dígame, ¿qué otro elemento hay ahí? Ya vimos que es exaltación, adoración, confesión de pecados. Tiene que ser bíblica. ¿Y qué otro elemento es? La redención. La redención. Ellos voltearon a ver, él está volteando a ver en un momento. Lo que está haciendo referencia es cuando Dios con mano poderosa libra al pueblo hebreo de Egipto. Y usted se recuerda de las 10 plagas. Él está haciendo referencia a esa redención, a donde el judío siempre volvía a ver a un hecho histórico y real, que era la redención de Egipto. El cristiano, ¿dónde tiene que volver su vista? A la cruz del Calvario. O sea, nuestra oración tiene que ser basada en los hechos. No solo tiene que ser bíblica, sino basada en los hechos que Dios ha hecho. Cuando oramos, hermano, nuestra vista debe estar puesta en la cruz del Calvario, en el momento en que Dios redimió al hombre. Y él se recuerda y hace referencia a esos actos poderosos de Dios. Es muy diferente cuando alguien ha tenido experiencias con Dios, por ejemplo, y Dios le ha sanado hace 20 años. Y viene y ora, y cuando él pide por su sanidad, así, Señor, como me sanaste de tal enfermedad hace 20 años. Está haciendo referencia
al poder y a la redención de Dios. Y de último, y es lo que nosotros casi siempre le ponemos de primero y lo que lo hacemos más grande en nuestras oraciones, es la petición. Pero va a pedir algo hasta que alabó, adoró, pidió perdón de pecados, fue bíblico, mencionó la redención, los hechos de Dios, y entonces ahora viene el momento de pedir. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero. ¿Ve usted hasta dónde viene la petición? Y la oración de los gentiles, y lamentablemente de muchos que nos llamamos cristianos, son puras peticiones. Puro pedirle a Dios. Claro, se vale pedirle a Dios, ¿verdad? Pero alguien que tiene comunión, alguien que está en contacto con Dios, va a adorar, va a pedir perdón de pecados. Su oración va a ser bíblica, va a recordar la obra de Dios en su vida y va a pedir, porque hay necesidades y se vale pedir. Aunque usted no diga amén, así es, porque ahí está escrito y yo no me lo estoy inventando. Si no le gusta, pues peleese usted con el escritor de la Biblia, no conmigo. O sea que si usted examina su vida de oración, esto es una pregunta retórica para que nadie la conteste. Del 1 al 10, ¿cuánto tiene usted? No es para que nadie la conteste. Del 1 a 10, cada quien, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿cuánto tenemos? Pero no vaya a haber una necesidad, no vaya a haber una emergencia, que ahí sí no podemos dormir a las 3, 4 de la mañana clamando y pidiéndole a Dios. No vaya a haber una... Nos motiva la necesidad, pero no nos motiva el amor a Dios. Nos motiva nuestra necesidad, pero no nos motiva, hermano, el amor a la obra. No tenemos interés en las cosas de Dios como deberíamos de tenerlo. Y esto es para todos. No crea que yo predico esto como que dice, yo ya tengo 10 puntos, yo ya superé todo esto. No. Estamos pidiendo al Señor que tenga misericordia y aprendiendo de Nehemías los pasos que él dio para poder tener éxito en todo. Y usted lo puede aplicar esto, le repito, en su casa, en su trabajo, en su profesión y en la iglesia. Entonces, ¿cuál fue la petición de Nehemías? ¿Cómo termina el capítulo 1? El último versículo, ¿qué está él pidiendo ahí? Algo bien específico. Él dice, dame gracias delante de aquel varón, ¿verdad? ¿Quién es ese varón? Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 2. Pero déjeme mencionarle algo. Él dice que él era copero, ¿verdad? De rey. No crea, porque ahora copero es bartender. No crea que ser copero de rey en ese tiempo era cualquier cosa. El copero del rey era una posición de mucha influencia. Él oía los secretos. Muchos llegaban al copero del rey para pedirle a través de él alcanzar favores del rey. El rey confiaba tanto en su copero porque de él dependía la vida del rey. Antes de que sirviera o comiera el rey, el copero tenía que probar la comida y probar del vino para que no envenenaran al rey. Así de ligada estaba la vida del copero del rey con el rey. Era una posición de bastante influencia. No piense que Nehemías vivía en un ranchito. Nehemías era un hombre respetable que era un alto funcionario y su posición era envidiable y de mucha influencia. O sea, Nehemías no piense usted, no era, decimos en Guatemala, cualquier caite tirado. Y a pesar de que él estaba bien, a pesar de que él tenía una buena posición, a pesar de que él personalmente, financieramente no tenía nada de qué preocuparse, a pesar de que era un hombre de éxito, no estaba ahí su corazón. ¿Cuántas cosas hace el hombre o la mujer por tener éxito,
por tener buenas finanzas, por tener una casa, por tener un buen carro. ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cómo gastamos nuestro tiempo? Pero venir a la iglesia 2 veces el domingo, ¿qué es eso? Porque nuestro corazón no está en las cosas de Dios, simple y sencillamente. Nuestro interés, nuestro primer lugar no está en las cosas de Dios. Queremos tener la vida de Nehemías, que Dios nos bendiga, y esa es nuestra petición. Pero no estamos dispuestos a hacer lo que hizo Nehemías. Desde un principio, por el corazón de Nehemías, sabía que Dios le había dado esa posición, porque dentro de los propósitos de Dios, Dios iba a usar su posición. Ojalá que nosotros, hermanos, aprendamos de que nuestro trabajo o las bendiciones de Dios es para que le traigamos gloria al nombre de Dios. Claro que Dios nos quiere bendecir, pero eso es un subproducto. Lo que Dios está buscando es su gloria. Y lo que usted y yo deberíamos de buscar es la gloria de Dios. Ese es decir, nuestro interés supremo. Bueno, ese era Nehemías. Y él está pidiéndole a Dios que le dé favor de aquel varón. ¿Quién era aquel varón? Era su jefe, era el rey. Capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan, que era más o menos marzo, abril. Habían pasado 4 meses desde que él recibió el reporte, desde que él había comenzado a orar y ayunar, desde que él había empezado a pedir el favor de Dios. Habían pasado 4 meses Nehemías pidiendo el favor de Dios, pidiendo que Dios obrara. En el año 20 del rey Artajerjes, si alguien le estaba buscando nombre a un niño, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo: rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías es un hombre muy sincero. Ella nos está haciendo decir, dice, sí, temí, era un hombre espiritual, pero temí en gran manera, porque la vida de cualquiera dependía en esos días de la palabra del rey, y nadie podía estar triste en presencia del rey. Nadie. Eso podía ser pena de muerte. Por eso cuando el rey le pregunta, le dice: ¿por qué estás triste? Como quien dice, podía ser, el rey lo podía tomar como un insulto a su honor, a su persona. El pensamiento rey era: tienes un gran privilegio, ¿qué quieres? ¿No te basta? ¿Estás triste? Llévenselo, tráigame a otro. Pero Dios, ¿qué había pedido Nehemías? Gracia. Uno a veces, hermano, sale a buscar, sale por su necesidad a buscar la provisión de Dios, ¿no es cierto? Señor, dame, Señor, provee, Señor, ábreme puertas. Y bien dice la Biblia que pedimos, ¿verdad? Y no sabemos pedir. Porque lo que le tenemos que pedir a Dios es gracia. Y entonces va a venir la provisión. ¿Sabe usted que cuando regresa Ruth, es Noemí, ¿no? La que regresa a los campos de Moab, a los campos de, ¿cómo se llamaba la ciudad donde vivía Noemí? Nadie se recuerda. Manabik, Belén, la casa del pan. Cuando regresa junto con su nuera. ¿Cómo se llamaba la nuera? Ruth. Y Ruth había hecho un compromiso, y Ruth estaba preocupada por el bienestar y la manutención de su suegra, que era una persona de edad, y de ella misma. Y le dice Ruth un día: voy a ir a espigar a los ojos de aquel en el cual yo halle gracia. O sea, primero Ruth fue a buscar, bien entendida, fue a buscar gracia. Y dígame usted si no encontró gracia. Por ley ella podía espigar en cualquier campo, unas pocas espigas para sobrevivir, pero ella dijo: yo voy a buscar gracia. Cuando Dios le da una gracia ante su jefe, hermano, le pide usted un día, se lo da. Cuando en ese momento le da a usted más,
porque Dios le dio gracia. Yo porque esto no me lo conté, esto yo lo he vivido. Y uno se queda sorprendido, Dios mío. Y no es porque uno sea carita, ¿verdad? Es la misericordia, es la gracia de Dios. No busquemos provisión primero, busquemos gracia, que Dios nos dé gracia. Y ya va a ver, nos va a empezar a ir diferente. Pero si a todos le caemos mal, hermano, si hasta a los hermanos de la iglesia le caemos mal, o sea, no, sin gracia, ¿verdad? Pero cuando hay gracia, Dios abre las puertas. Usted llega a tocar, dice, disculpe, no me da un vaso de agua. Pero Dios le dio gracia. Pase adelante y hasta le sirve, te va a dar leche, no agua. ¿Por qué? Porque es Dios el que da gracia. Mire usted lo que encontró Ruth. No solo encontró espigas, encontró gracia delante del dueño de aquel campo de Booz y la empezó a tratar de una manera tan especial que cuando llegó con tanta provisión le dijo, ¿y tú dónde estuviste? Él le dice, porque esa es la gracia de Dios. Amén. Amén. Bueno, pero sigamos. Ya la hermana vi que me interrumpió aquí con esto de la gracia. ¿Dónde nos quedamos? Temió en gran manera, que es un hombre que está siendo sincero. Claro que tuvo temor ante tal rey. Y dije al rey, porque es verdad, el honor en esos tiempos, cómo se trataba al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Pero mire, y me dijo, rey, ¿qué pides? Mire esto. Entonces oré al Dios de los cielos. Ahora, ¿cómo oró ahí Nehemías? Porque está en un diálogo con él. No creo que, espérame, no voy a orar. No, ¿cómo oró ahí Nehemías? En su mente, en su corazón. Pero a veces es la única oración que nosotros hacemos en el momento de necesidad. No, pero es que esa oración, porque estaba fundada en 4 meses de oración. Estaba fundada en ayuno, estaba fundada en un corazón sincero, estaba fundada en que él estaba buscando el favor de Dios, no para él mismo, él no lo necesitaba, estaba bien, estaba buscando el favor de Dios para la ciudad de Jerusalén y para el pueblo de Jerusalén. Entonces, esta oración en la mente es válida solo si hacemos la oración del capítulo 1. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará el viaje y cuándo volveré? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. No solo era un hombre de oración, sino era un hombre que estaba preparado. Era un hombre que había planificado. Era un hombre que durante 4 meses se había preparado para cuando tuviera que hablar con el rey y pedirle y solicitarle que lo enviara a Jerusalén y pedir el favor del rey. Porque cuando el rey le responde, él está preparado para darle la respuesta. Pero es especialmente entre nosotros los cristianos y cosas de la iglesia, ¿verdad? Como caiga. Voy a predicar lo que el Señor me dé ahí. Y un montón de cosas que al final no tienen sentido. Porque no nos preparamos. Dios bendice la planificación. A veces somos tan místicos, decimos solo orando, ¿verdad? Dios lo va a hacer, ¿verdad? Claro, Dios lo va a bendecir. Pero ¿y el trabajo que uno debe hacer? ¿Usted cree que esta predicación me vino así del cielo? Me bajaron las palabras del cielo, que un ángel se me apareció y me la reveló. No, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que meditar, hay que dejar que la palabra llegue a la mente y al corazón de uno, no solo para venir a enseñar como un catedrático de universidad, sino para transmitir el mensaje de Dios y que tenga sentido en el oyente y que el poder de Dios entonces va a obrar en su vida y en mi vida. Entonces va a haber bendición, va a haber fruto, porque va a ser un mensaje con entendimiento y usted decide si lo recibe o lo rechaza. Pero eso ya es decisión suya. Dios bendice la planificación. Cuando hacemos un evento, planifiquémoslo bien. Preparémonos. Hagamos bien las cosas. No es como salga. No es porque ahí Dios me lo va a dar.
Esa es irresponsabilidad. Eso es porque no le damos al tiempo al Señor, el tiempo que Él merece para hacer las cosas de Dios. Hagamos las cosas bien. Yo le digo a los hermanos en el estudio bíblico, hermano, usted cree que, pues porque la mayoría son servidores y se les está exigiendo que hagan bien su trabajo, que el que va a hacer la lectura bíblica, que no llegue ese día a ver qué voy a leer, a ver qué el Señor me da. Pum, abre la Biblia. El Señor no bendice haraganes. El Señor no bendice la irresponsabilidad. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de Nehemías. Si usted, yo no sé si hacen aquí, alguien lee la palabra, no sé, ¿verdad? Pero si tiene una persona ese privilegio, hermano, ya venir preparado, haber leído varias veces la porción que él va a compartir para darle el sentido. Si no conoce el significado de una palabra, buscar cuál es el significado, ver lo que tiene tilde para darle el efecto. Porque leer cualquiera puede, pero mostrémosle reverencia y respeto a la palabra de Dios. Ay, amén, ya se terminaron. Lo digo porque me imagino que la mayoría lo sabe. Cuando conocí al hermano Luis, él no podía tocar la guitarra. Practicó y fue a una escuela, no sé si todavía está yendo a una escuela. Yo ya lo miro usted tocando. Pero no importa cuánto le haya orado, hermano. Señor, revélame cómo tocar la guitarra. Todavía estuviera orando, no supiera tocar la guitarra. Porque Dios quiere que trabajemos, que hagamos las cosas bien para su gloria. Ahora, ¿dónde me quedé? Que era un hombre que estaba preparado, ¿verdad? No improvisados, hermanos, y es para la gloria de Dios. Imagínense, viene gente a la iglesia que nos visita y le salimos ahí todos improvisados. ¿Qué gloria le estamos trayendo a Dios? ¿Cuál es nuestro celo entonces de las cosas de Dios? No seamos improvisados en ninguna cosa. Preparémonos y Dios va a bendecir y vamos a ver el fruto de eso. Tuvo iniciativa y agradó a Rey enviarme después que yo le señalé el tiempo, le dio su plan. Pero mire, como había orado, ¿verdad? Y Nehemías ya tenía bien su plan, no solo se quedó ahí con el permiso del rey. Además, dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios que estaba sobre él. Claro, Dios no le dijo, porque había orado, había ayunado, se había preparado, había hecho su trabajo. Y entonces Dios va a bendecir, porque ese era el plan de Dios, esa era la voluntad de Dios. Pero si es la voluntad de Dios, hagámoslo bien. Y él reconoce, mire, él no confió en su posición, aunque tenía una posición de influencia. Note usted que su confianza no estuvo en su posición, su confianza estuvo en Dios. No confiemos en nuestra capacidad, que nuestra confianza esté en Dios y que Dios use nuestra capacidad. Y le pidió cartas, estaba preparado, él sabía que iba a ser difícil franquear, que habían aduanas, pero cuando ellos miraran las cartas, ¿y qué vienes tú a hacer aquí? Solo tenían que poner la carta ahí, firmada por el rey. Pasa adelante, ¿qué necesitas? ¿Verdad? Le pidió hasta madera. En ese tiempo la madera era muy cara, por eso el rey tenía hasta un encargado de los bosques, y quien cortara un árbol sin permiso del rey era pena de muerte. Era una comunidad muy cara en ese tiempo la madera. Y mira lo que le pide Nehemías: dame una carta para Asaf también, para que me dé la madera que yo necesito. Y el rey se lo consigue. ¿Sabe, hermano, que en esta actividad de damas que vamos a tener, ya me lo quitaron ahí? El Señor, una empresa nos dio desayunos para 80 personas. O sea que en comida ya no vamos a tener que gastar nada.
porque Dios bendice. Amén, gloria a Dios. Y sin duda, Nehemías, no sé si lo traje aquí yo, sin duda Nehemías había leído este pasaje de la Escritura, Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que quiere, lo inclina. ¿Qué está diciendo ese pasaje? Que en las manos de Dios está el corazón del rey. Usted quiere cambiar a una persona y usted pelea, ¿por qué no haces eso? Y usted pelea con su pareja, es que te he dicho que no hagas eso. Esa no es la manera en que usted va a cambiar el corazón de nadie. ¿Tiene problemas con su jefe? Doble rodillas y ore, porque la mano de esa persona, el corazón de esa persona, está en las manos de Dios. Si usted quiere cambiar a alguien, hermano, usted no lo va a poder cambiar peleando. Ni yo. Tenemos que orar para que Dios cambie el corazón de las personas. No hay otra manera. Hasta nuestro propio corazón no lo podemos cambiar. Tenemos que orar para que Dios obre en nuestro corazón. Hay una persona que está muy difícil y, ay, Dios mío, no, parece que es un castigo, ¿verdad? Ni modo, tenemos que tratar con esa persona. Hay que empezar a orar y a doblar rodillas. Señor, cambia el corazón de esa persona y cambia mi corazón hacia ella también. Ok, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y él envió conmigo capitanes del ejército y gente. Hasta lo envió con capitanes y con gente, hasta con seguridad lo envió. ¿Por qué? Porque Dios le había dado gracia. Pero el 10, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Cómo se llama eso? Oposición. Siempre va a haber oposición. No crea que estoy haciendo la voluntad de Dios y no va a haber oposición. Aunque estemos haciendo la voluntad de Dios y aunque estemos haciendo las cosas bien hechas, va a haber oposición. Es parte del paquete, hermana Vicky. Es parte del paquete, mi hermano Licardi. Es parte con lo que Dios nos tiene que ayudar a lidiar con la oposición. Y ahora, en las iglesias regularmente la oposición que se da no es la oposición activa o frontal, ¿verdad? Sino en las iglesias la oposición que se da es una oposición de este tipo de forma. La indiferencia, la falta de apoyo, ¿verdad? Si hay una oposición, pero de una manera disfrazada, ¿verdad? Se invita a una actividad, unos 3 hermanos vienen a la actividad. O se está anunciando algo, ¿verdad? Y algunas personas ahí son las que trabajan preparando esa actividad. Y se dice miembro de la iglesia, ¿verdad? Y le dice, mire, ¿y cuándo va a ser esa su actividad usted? Y pues, no es miembro de la iglesia. O sea, no está bien su actividad. ¿Ok? Pero haga algo. Es que no me toman en cuenta. Ese plano, ¿cómo lo van a tomar en cuenta si no ayuda, si no colabora? ¿Alguien le pidió a Nehemías que fuera a ayudar a los judíos? Él tuvo iniciativa. Tengamos iniciativa. Cuando miremos una botellita, tal vez un hermano deja una botella de agua y hasta nos paramos encima de la botella, ¿verdad? Decimos, hermana Vicky, mire, aquí hay una botella tirada. No, hombre, recojámosla. Pero para criticar. Bueno, la segunda parte, ya vamos a ir aterrizando. El versículo dice, llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, esperó 3 días. No solo porque el viaje era largo, el viaje era como de 3 meses, eran como 800 millas de Susa a Jerusalén. No solo para descansar, sino durante esos 3 días, Nehemías preparó su corazón para empezar a hacer la obra de Dios. A veces nosotros queremos correr y no sabemos esperar el tiempo de Dios, pero como Nehemías era un hombre de oración, él sabía esperar el tiempo de Dios. Entonces note usted, 1, que Nehemías era un hombre de oración.
Me levanté de noche yo y unos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. 2, Nehemías era un hombre de convicción. Está diciendo lo que Dios puso en mi corazón. Él tenía la convicción que estaba haciendo la voluntad de Dios. La oración trae convicción a nuestras vidas, pero a veces estamos, no sé si en esta iglesia será donde me quiere Dios. Y nos vamos a otra iglesia, como que aquí tampoco. No hay convicción. Estamos como la India María, ni de aquí ni de allá. No hay convicción en nuestra vida. No sabemos en dónde nos plantó Dios para que trabajemos y para que crezcamos y para que colaboremos en la obra de Dios. Pero Nehemías estaba convencido de que lo que estaba haciendo él era porque Dios se lo había puesto en el corazón. Era un hombre de oración y era un hombre de convicción. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasara la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y volví. Era un hombre de oración, un hombre de convicción, pero era un hombre de acción. Salió a ver, se empezó a trabajar. Empezó él mismo, había recibido un reporte, pero él mismo empezó a ¿qué? Esa palabra que hice ahí 2 veces, observar, es inspeccionar. ¿Sabe que muchos vienen a la iglesia solo a inspeccionar? Pero la idea aquí es que él fue a inspeccionar para hacer algo, para reparar, para trabajar. Es que lo más fácil, hermano, es llegar a un lugar y decir, esto está mal. Yo no sé por qué ponen ahí 2 púlpitos. ¿Por qué ponen ahí ¿cómo es? ¿Esa es una menorá o qué es? El candelabro es de 7, ¿verdad? El menorá es de 9. Bueno, no, ¿por qué lo ponen ahí, verdad? Y usted nunca se ha dignado ni siquiera tener un mantelito. Pero para venir a observar, hermano, no se trata de que vengamos a observar e inspeccionar. Se trata de que vengamos a ver para ayudar. Nehemías puede decir, esta gente qué bárbaro, qué inútiles durante 90 años y no han podido hacer nada. No, hombre, qué bárbaros. Ese no era el espíritu de Nehemías. Que no sea ese nuestro espíritu. Que no tengamos un espíritu crítico, sino tengamos, hermanos, seamos hombres y mujeres de acción. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Trabajemos juntos en la obra de Dios. Y no sabían los oficiales a dónde había ido yo, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los no le había dicho a nadie, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Luego les dije, note la forma en que habla. Nosotros, o ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, que sus puertas están consumidas por el fuego. Venid o vengan y edifiquemos el muro, no estemos más en oprobio. ¿Sabe usted que el lenguaje de un líder es hagamos? Trabajemos juntos. El lenguaje de un jefe es haga. Un jefe solo inspecciona, esto está malo, vuélvalo a hacer. El lenguaje de un líder es hagamos, trabajemos juntos. El lenguaje en que está hablando Nehemías, él realmente estaba bien, pero miren cómo les habla. Él tenía su casa, pero les dice, ¿cómo les dice? Edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. Tal vez usted me dirá, tan poquitos que van a la iglesia. La iglesia no crece. ¿Por qué no le pide al Señor que este año le regale por lo menos un alma? Claro, la iglesia no crece, usted no evangeliza. ¿Cómo va a crecer la iglesia? ¿Cómo va a crecer la iglesia si el vecino nos oye a gritos, verdad? ¿Y a qué iglesia vas? Nos pregunta, pero para no ir. Ojalá que fuera uno de los deseos de nuestro corazón, que Dios nos dé un alma este año. Por lo menos un alma.
y que de una vez un alma y con todo un discípulo, ¿verdad? Para que venga a la iglesia. Entonces los está motivando. Nehemías era un hombre de motivación, sabía motivar. A veces cuando hablamos, hermano, irritamos a la gente. A veces cuando hablamos no sabemos decir las cosas y ofendemos, no motivamos a la gente por nuestra manera de hablar. Que el Señor nos ayude para que cuando hablemos, hermano, motivemos a la gente. Pero si solo venimos a criticar y a ver lo negativo, hermano, no vamos a motivar a nadie. Y como la mano de Dios estaba con Nehemías, como Nehemías era un hombre de oración, de convicción, como Nehemías era un hombre que motivaba, mire cuál fue la respuesta del pueblo. ¿Cuál es el versículo que sigue? Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Les dice cómo Dios ha obrado, cómo Dios estaba en el asunto, les está dando un testimonio. Y dijeron, levantemos y edifiquémonos. Y así esforzaron su mano para bien. Ahí nos vamos a quedar. O sea, hay muchas más cosas, ¿verdad? Quería llegar hasta el capítulo 3, pero será para otra ocasión. Pero comencemos primero con la oración, con convicción, con acción. Que seamos hombres y mujeres de motivación. Lo que no se hizo en 90 años se pudo hacer en 52 días. Pero cuando se hacen las cosas en el orden de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y si con un fondo musical Aleluya. evaluamos nuestras vidas? ¿Cómo estamos? Y ahí examínense cada uno. ¿Cómo está? Es un fondo musical suavecito. Porque quizás si no nos han salido bien las cosas, es porque quizás no lo hemos hecho en el orden de Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Ahí en su lugar. Ahí en su lugar. ¿Cómo está reedificando usted las murallas de su vida? ¿Cómo está reedificando usted las murallas de su hogar? Varón, ¿cómo está reedificando usted la relación con su esposa? ¿Con amor? ¿Con comprensión? Mujer, ¿cómo está reedificando usted las murallas de su matrimonio? Con sujeción. ¿Está siendo una mujer sabia? Dice la Biblia que la mujer sabia, poniéndolo positivamente, construye su casa, pero la mujer necia la destruye. Varones y mujeres que trabajan en esta obra, ¿qué has hecho tú para reconstruir las murallas de esta iglesia? Y en el capítulo 3 comienza el trabajo de la reconstrucción. Y es repartido el trabajo en secciones. Y cada uno agarra una responsabilidad y empieza a construir una sección de aquel muro, de aquellas murallas caídas. Y cada uno, unos con fervor, con trabajo arduo, haciendo el trabajo bien, porque Dios estaba en el asunto. Tienes que ser un hombre y una mujer con convicción, pero todo comienza de rodillas en la oración. Aprendamos de este siervo de Dios, de Nehemías, que no tenía necesidad. Él estaba bien, pero se entristeció y fue compungido cuando llega la noticia de la situación de la ciudad y del pueblo de Dios. Quiera hoy tocar Dios nuestro corazón, para que dejemos nuestros propios intereses mezquinos, para que nos empiece a interesar más la obra de Dios
su pueblo que nuestras propias conveniencias. Va a haber oposición. Usted va a ver que en todo el libro de Nehemías se levantó la oposición una y otra vez. Pero Nehemías sabía que Dios estaba en el asunto. Y aparte de ser un hombre de motivación, era un hombre de determinación. Y sabía que Dios iba a prosperar y le iba a dar la victoria. Aleluya. Humillémonos delante del Señor. Reconstruyamos nuestras murallas caídas de nuestra relación con Dios. Si hemos tenido una relación tibia, una relación de lejos, una relación de comodidad, si no hay un compromiso, si no hay cambios en nuestras vidas, acerquémonos a Dios esta noche.